Por último, en relación al poder de policía y esta potestad reglamentaria, hay algunos autores, como por ejemplo Germán Vidal Campos, que hablan y que proporcionan y que de algún modo nos traen en este objetivo de verificar cuándo la ley reglamentaria es constitucional, un principio que él denomina, y otros autores también, como principio de proporcionalidad. Es un principio que se ha aplicado y se ha desplegado en muchísimas ramas del derecho, pero en el derecho constitucional ha adquirido mayor funcionalidad, mayor ejercicio, mayor práctica, debido a que en esta sede se ha ido empleando como un mecanismo de control a la actividad de los poderes del Estado. Es un mecanismo de control. Establece un límite a los poderes constituidos con el propósito final de que ninguno de estos pueda hacer uso arbitrario del poder que como tal le confiere la Constitución. Se ha entendido que ante la actividad legislativa que interviene en derechos fundamentales, este principio se vincula a limitar su arbitrio, es decir, a la hora, en este caso, a restringir, a limitar o a privar a un sujeto determinado de un derecho, en el marco de las potestades que le confiere la Constitución, artículo 14 y 28, como ya vimos. De este modo, dice Vidal Campos, el principio de proporcionalidad se divide en 3 subprincipios muy importantes. Pensemos de nuevo, traigamos, para no irnos a lo muy abstracto, traigamos el ejemplo de la situación que estamos viviendo ahora con las medidas que está adoptando el gobierno en sus diferentes niveles, ¿no? Ya hablamos del test de legalidad y de razonabilidad y ahora establecemos otro mecanismo diferente, similar, porque el objetivo es el mismo, pero en algún punto tiene alguna diferencia que a mí me gusta explicarlo y me gusta hablar de ello porque me parece que establecer 2 mecanismos diferentes hace que ustedes tengan una perspectiva mucho más clara de cuál es el objetivo y razón constitucional de este mecanismo, de esta potestad reglamentaria. Entonces, desde el principio de proporcionalidad tiene 3 subprincipios. Subprincipio de idoneidad, necesidad y un tercer subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno de estos subprincipios establece el cumplimiento de diversas exigencias en toda potestad regulatoria por parte del Estado. Entonces, en primer lugar, principio de idoneidad establece que toda intervención en los derechos fundamentales, toda reglamentación debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, ¿correcto? En este caso, la crisis sanitaria. Tiene sentido la restricción porque de algún modo tiene un fin, un objetivo que es constitucionalmente válido. ¿Cuál es? Bueno, cuidar la salud de la población. En segundo lugar, un principio de necesidad, que básicamente se refiere a que toda medida de intervención en los derechos fundamentales, toda reglamentación de derechos fundamentales debe ser la menos dañina para con el derecho intervenido. Entre todas aquellas que revisten la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Bueno, ¿cuáles son las medidas que tienen la misma idoneidad para de algún modo frenar la propagación del virus? Bueno, A, B y C. Encerrarnos en nuestra casa, meternos en una cárcel o que circulen las personas menores de 60 años. Bueno, si todas tienen la misma idoneidad para alcanzar el objetivo, frenar la crisis, hay que adoptar, el principio de necesidad establece que hay que adoptar la menos dañina para el derecho restringido, en este caso la libertad de circulación. Y un tercer subprincipio, que es el de proporcionalidad en sentido estricto, correcto, el último, que Vidal Campos dice que aquí se tiene en cuenta las ventajas que se obtienen mediante la intervención, mediante la reglamentación del derecho fundamental, se deben compensar con los sacrificios que esta implica para los titulares y para la sociedad. Debe haber las ventajas que se obtienen mediante la restricción. ¿Qué ventajas obtengo mediante la medida de evitar la circulación, la conglomeración de gente? Bueno, achatar la curva de propagación del virus. Deben compensarse con los sacrificios que esta medida implica. Debe haber una proporcionalidad, una compensación entre una cosa y otra.
De este modo, efectuado este análisis de proporcionalidad, la doctrina, como la jurisprudencia, que tiene un rol clave en esto, porque como ustedes bien saben, toda cuestión depende, como ya lo vimos en clase, toda pregunta jurídica y más en el derecho constitucional se responde inicialmente con el depende. Depende de la interpretación que cada juez haga de estas cuestiones. Se considera que una medida de intervención de un derecho fundamental, si algún juez o en determinadas circunstancias el juez determina que no se cumple con alguno de estos tres subprincipios, bueno, implica efectivamente la vulneración de algún derecho subjetivo y por lo tanto la reglamentación debe ser declarada de inconstitucionalidad. Con lo cual, nosotros acá tenemos en algún modo básicamente detallado de qué va, de qué se trata esta potestad reglamentaria, cuál es su razón de ser, cuáles son sus límites, cuál es la participación que en todo esto tiene el derecho constitucional a la hora de interpretar los extremos, las medidas, las restricciones, a la postre y a la luz de los principios y los test que acabamos de analizar, para determinar cuándo, en definitiva, una ley reglamentaria, una reglamentación, una restricción de un derecho constitucional, por las razones que nosotros sabemos que pueden reglamentarse, vulnera, desnaturaliza, desvirtúa, impide el derecho constitucional y por ende se sale de los límites del artículo 14 y 28 y debe ser declarada inconstitucional, y cuándo no, cuándo está acá dentro y forma parte del derecho válido para el derecho constitucional. Entonces, los invito a que participen en el foro de debate y de consultas que creamos en esta sección, en esta unidad, para que, en función de esto y del material bibliográfico que ustedes tienen, opinemos, debatamos respecto de la constitucionalidad o no de las medidas adoptadas por los gobiernos nacional, provincial y municipal para paliar y evitar la propagación de este virus.